Entonces, bueno, como les decía, acá un poco viene de la mano el elemento agua o el palo de las copas en el tarot. Obviamente que ahora vamos a ir como tratando de entenderlo desde la numerología y como veníamos haciendo, ¿sí? La numerología como esta médula arquetípica de los arcanos mayores y menores, y nos ha quedado como ese aspecto del ser o ese palo del tarot ahí como pendiente, y por algo será, ¿no? Hoy para nosotros es un día muy de las copas, así que, y con esta noticia también. Así que bueno, vamos a ver todas, vamos a ir digiriendo lo que es la numerología por cada uno de las láminas, por cada uno de los números, vamos a decir, los números de el palo de las copas. Siempre la idea, y esta es la idea, de ir entendiendo esa raíz esencial numerológica de lo que vamos explicando, ¿se entiende? Y no, digamos, masticarlo como un concepto que estoy repitiendo, que estoy memorizando, sino, bueno, entender la lógica de la numerología evolutiva en este caso, la numerología del crecimiento en un palo que es de mucha, quiero decirles, de muchas consultas, ¿sí? Porque las emociones sabemos que nos atraviesan a todos, y ahora también vamos a integrar lo que es las distintas dimensiones de las copas o de las emociones o de los sentimientos. Entendimos en una de las primeras clases que las copas no solo nos hablan de las emociones más humanas en un sentido de emociones cotidianas, ¿no? Como puede ser la alegría, el dolor, la angustia, ¿sí? Lo que nace a partir de una relación de pareja, a partir de los vínculos, ¿sí? Sino que además lo podemos usar como una vía hacia lo espiritual, ¿sí? Una vía de perfeccionamiento a partir de esto, de ponernos como objetivo la perfección del amor, ¿sí? La perfección de mis propias copas, y que tiene que ver con un amor más de tipo neptuniano para aquellos que conocen de astrología, y para los que no, quédense tranquilos porque ya vamos a realizar el curso de astrología, pero quiero decir esto del amor incondicional. Y qué interesante, porque el agua, siendo el elemento de las copas, es el único elemento capaz de empatizar con el entorno, ¿sí? Y de ahí que es uno de los más sensibles, más vulnerables. Aquel que tenga mucha agua en su carta natal, en su configuración, y es más susceptible de ser herido o de ser sensible ante las circunstancias humanas, ¿sí? Esa sensibilidad. Por eso también hay que buscar un equilibrio, porque si no podemos adolecer constantemente al mundo, y ahí sufriríamos todo el tiempo, y no es la idea de sufrir todo el tiempo. Así que bueno, vamos a ver entonces el as, que nosotros lo tomamos como el número uno, ¿sí? Siguiendo toda esta lógica numerológica. Bueno, as de copa, amor en potencia, ¿sí? Imaginemos, ¿no? Toda ese cáliz, esa copa gigante que está prácticamente abarcando toda la carta, llena de agua, llena de amor, ¿sí? Llena de agua, llena de fluido, llena de sustancia, de fluido espiritual, de fluido emocional, del fluido que se puede compartir, ¿sí? Del fluido, esto es interesante también, de las emociones. Entonces, el as de copas es el amor en potencia, es decir, todos los sentimientos y todas las posibilidades del corazón se pueden ver en esta carta, ¿sí? No tiene un significado específico o puntual que uno pueda interpretar en una lecta. Eso va a variar de acuerdo a las cartas que estén al lado o demás, ¿no? O a la percepción que uno vaya teniendo. Ya vamos a hablar esto un poquito más adelante, pero en la clase de hoy. Pero sí lo podemos considerar como un inmenso potencial, una inmensa capacidad de amar y de ser amado también, ¿por qué no? ¿Sí?
mm, aún sin emplear, como una semilla en potencia, ¿sí? Es una gran potencialidad. O sea que podemos estar frente a un inicio, frente a un inicio de algo en donde estén las copas vinculadas, en una lectura, En ¿sí? En una una... lectura interpretativa. Eh, bueno, de hecho hay desde la órbita iniciática, el loco debiera también dirigirse, ¿por qué no? Y muchos lo toman en el... Justo tengo acá el tarot de Marsella por Robledo. Fíjense, esta es desde las 78 cartas. Fíjense que acá está el loco yendo hacia la copa, ¿sí? ¿sí? Es decir, la copa tomada como una senda espiritual, ¿sí? Como una vía de espiritualidad. Es una casa, es un hogar, es un castillo, es una catedral, ¿sí? Una catedral santa podría ser. Es el peregrino dirigiéndose hacia Sí, esa Sí, esa catedral. catedral. claro, el peregrino dirigiéndose hacia el encuentro del Santo Grial, de la sangre real, en esto de decir, bueno, cuando uno ve esto que nos remite a que el camino es hacia adentro. Bueno, precisamente es eso. Tanto tiempo uno buscando hacia afuera, buscando cuestiones por acá, por allá, diversos caminos que quizás nos conduzcan a ese camino interior, pero son precisamente cuestiones que tienen que ver con un laberinto. Entonces, hasta que uno se empieza a dar cuenta de decir, bueno, si no lo ordeno desde adentro, ¿sí? Si no empiezo a ordenar internamente las cuestiones que quiero ver afuera, no va a suceder nunca. Por eso es muy importante y es como decimos, es una apertura hacia lo más oculto, lo más esotérico, lo más espiritual, el as. E inclusive estaba pensando, y que después lo vamos a retomar, fíjese que as, cuando uno dice as, ¿sí? Cuando lo escucha principalmente, as es un solo sonido. En cambio, uno son dos, no, as es uno solo. Entonces, es una vertiente muy diferente que por ahí cuando nombramos los arcanos nos remite, abre diferentes puertas, portales. Entonces, darnos cuenta de eso, que principalmente el loco se dirige, una vez que atraviesa todo el viaje, el camino del héroe, se da cuenta que quizás el camino, el encuentro es hacia adentro. Hermoso y súper claro este concepto y esta noción, ¿no? Es el peregrino que se dirige hacia sí mismo, o sea, un camino hacia adentro. Todas las batallas se dan desde dentro, ¿no? Desde adentro. Y esto claramente el tarot lo refleja por todo el viaje, sobre todo como ya lo hemos visto en otras oportunidades, en toda esta segunda serie de arcanos, con seres más mitológicos y con cuestiones mucho más, bueno, difusas, por así decirlo. Pero claramente esto se demuestra, ¿no? En el as, sobre todo de copa, que me parece bellísimo de poder nombrar. Ahora, claro, bueno, en negativo puede ser todo lo negativo en potencia a un nivel emocional, ¿sí? Palabritas como sufrimiento, rencor, celos, falta de amor, falta de afecto, falta de sentimientos, o por el contrario, una afectividad agobiante, ¿sí? Un amor que nos desborda, que nos termina contaminando y no nutriendo en ese sentido, ¿no? Un amor, una afectividad agobiante. Entonces, me parece que es fácil de poder asimilar estas dos polaridades, y las dos polaridades, que también lo nombré la clase pasada, es fundamental para entender cómo se mueven las energías, porque indefectiblemente el ser humano está inmerso en una dualidad. Entonces, por más que uno quiera idealizarnos todos para el costado luminoso, el camino del héroe se hace también con el otro costado, que es el costado de la sombra, ¿sí? Batallando con diferentes fantasmas, diferentes pasajes, estadios, arquetipos, arcanos, llamémoslo como queramos,
entender esto, que estamos en esa dualidad y que la energía se puede polarizar para un lado o polarizar para el otro. Mismo si yo estoy vibrando en la luz en este momento que estamos ya saliendo igual de Aries, mismo si estoy vibrando con el emprender, con ese fuego ariano de avanzar, de poner el foco en mis proyectos, de lo que fuese, ¿sí? De no quedarme quieto, no quedarme pasivo, aún así podemos estar en el riesgo de poder caer en la energía más en sombra de ese mismo patrón, ¿sí? Entonces es importante de poder entender esto y de poder asimilarlo y de no, digamos, estar de un lado o del otro, entender que podemos estar en los dos. Entonces, esto tiene que ver con el as de copas, o el 1 en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 2? Bueno, el famoso 2 de copas, que muchísimo tiene que ver con las cuestiones de pareja, ¿sí? En el mundo de la tarología, el 2 de copas es como el emblema de las sociedades amorosas, ¿sí? Por así decirlo, las asociaciones amorosas. Así como podemos ver en un 2 de oros, por ejemplo, las sociedades de tipo más materiales, ¿sí? Más financieras, bueno, o mismo podría ser una gestación, un bebé, ¿sí? Me ha pasado de ver bebés en el 2 de oro. Ahora bien, el 2 de copas ya nos se mete en el mundo de las emociones y hay una acumulación de ensoñaciones amorosas. ¿Sí? Es el típico periodo en donde uno está con esas mariposas en la panza y acumulando esas idealizaciones amorosas, si se quiere, y bueno, generándose esta sed de amar, como dice ahí, ¿no? Uno imagina un otro, que podría ser un compañero idílico, que aún no ha aparecido, o sí, podría aparecer. Por fuerza semejante a lo que uno conoce, y esto es interesante porque generalmente estas proyecciones se dan a partir de la información interna que tenemos. Todo lo que nos gusta está vinculada con la información que tenemos por herencia en muchos de los casos, ¿no? La única referencia es la familiar. Pero esto quiero decir, y para también flexibilizar un poco esto, no solamente uno está imaginando un otro que no apareció, ¿sí? Podría ser un interés por que aparezca un compañero, pero también el compañero puede que haya aparecido con un 2 de copas. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ahora, bueno, en negativo podría darse la inmadurez emocional, bueno, el aislamiento, la incapacidad de establecer relaciones. Fíjense todo lo contrario. Y el 2, aparte siendo un número más de tipo pasivo, un número que puede caer en cierta, yo diría, quedarse inmóvil, ¿no? Ese sería como el lado oscuro de los dos, de todos. En este caso, bueno, sería una especie de aislamiento, un aislamiento emocional, ¿sí? Bueno, incapacidad de establecer relaciones, miedo al compromiso podrían resurgir con un 2 de copas, más en sombras, cuestiones que tienen que ver con la sombra de el hecho de amar a un otro. Y bueno, en este caso, el miedo a compromiso, también todo lo contrario, en vez de la unión o estas fantasías de amar a un otro, bueno, la desunión de pareja. Podría verse en este arcano, ¿sí? Pero lo interesante de ver en este 2 de copas, y también es interesante que en algunas barajas hay una familia, ¿sí? Hay unos pajaritos, bueno, ya lo voy a ir desplegando aquí. Pero bueno, se da muchísimo esto de las parejas, ver las parejas o todo lo que tiene que ver con la afectividad en dúo, en dupla, ¿sí? Se puede ver en el 2 de copas. Ahora bien, ¿qué pasa con el 3? Bueno, no es muy difícil de darse cuenta que acá estamos frente al primer estallido del amor, ¿sí? Acá podría ser la primera experiencia del amor, esa etapa de idealización y también inexperiencia, ¿sí? Que lo caracteriza. Bueno, una unión ferviente, amor de juventud, si recordemos que los 3 están muy vinculados, es un número muy activo, de mucha potencia, pero de mucha inexperiencia también, ¿sí? Entonces
Se puede ver el amor joven, en este caso, ¿sí? O un estallido romántico, una eclosión romántica. El éxtasis también, que me da un sentimiento. Es interesante notar cómo en los 3 de copas, ¿sí? En el 3 de copas, tiene muchísima carga emocional, pero hay un fuerte impulso, ¿sí? La emoción es energía, y sabemos que la energía es, digamos, cuando no es mesurada o no es encauzada, puede tener un impacto, diría, bueno, potente, ¿sí? Potente. Entonces, así como en luz puede ser esto, ¿no? El éxtasis de un sentimiento, el amor de juventud, en la primera eclosión del amor, una unión bien ferviente, bien activa, bien en llamas, diría yo. Así como puede darse eso, también puede darse un fuerte impulso que nos termina perjudicando, un impulso amoroso que nos termina perjudicando. Puede ser una excesiva idealización del amor, ¿sí? Puede ser inclusive, en muchos casos, y salvando, digamos, esto del amor romántico, del amor de pareja, puede ser un gran impulso emocional. Un gran impulso emocional que sale, ¿sí? Que sale. Y muchas veces sale quizás demandando, ¿sí? Quizás sale de una manera impulsiva, como sale Aries en ese sentido, ¿no? Aries, que es un signo que nos habla de esa impulsividad, es un signo cardinal. Bueno, hay una gran cardinalidad en los 3, ¿sí? Un gran empuje, un gran avance. Y en ese sentido es un avance muchas veces desmesurado, ¿sí? Entonces, también hay que entender esto, que no necesariamente el 3 de copas tiene que estar vinculados con una situación romántica o amorosa, ¿sí? Sí puede ser un fuerte impulso emocional, algo que estalla, pensemos si no en el arcano 13. Bueno, en el arcano 13 puede abarcar estados catárticos emocionales, ¿sí? Estados catárticos. Así como la emperatriz puede ser no solamente una mujer poderosa, ¿sí? O una figura poderosa arcana, sino también una figura que ama, la cual rebosa de amor y de energía y de creatividad y de sexualidad, ¿sí? Digo, con el 3 de copas hay un envión, a veces un cimbronazo de emociones que no puedo contener y que salen como salen, ¿se entiende? Van a salir como sin filtro, ¿sí? El sin filtro es muy del 3 en ese sentido. Entonces, ojo con el 3 de copas, que también puede marcar procesos catárticos emocionales. Y bueno, en una lectura, como siempre les digo, va a variar cuáles son las cartas, qué es lo que está consultando la persona, cuál es la percepción que tengo. Tengo otro tipo de percepción, como lo vamos a ver hoy. Pero bueno, también se puede dar lo contrario, la falta de entusiasmo amoroso, ¿sí? Todo lo contrario al entusiasmo amoroso, ¿sí? Que es la carencia de eso. Claro, también se puede dar esta cuestión de cuando se dan las peleas, ¿sí? O las provocaciones, eso que sale emocionalmente, fíjense que voy a decir, cuando dos personas, o 3 o 4, cuando hay un enfrentamiento, ¿sí? De ideas, de espadas, si se mezcla la emoción, ¿sí? Sale, como decíamos recién, sin filtro. Es decir, bueno, una mezcla entre ideas, que serían las espadas, y emoción, que sale sin filtro en esos casos. Generalmente en las peleas sale como, nosotros le llamamos la bolita roja, como que se va pasando la bolita roja. En este caso sería como el agua roja, ¿no? Es decir, bueno, fui herido, por ende te voy a herir a vos. Fui herido es una acumulación, vengo del 2, ¿cierto? Y en algún momento, no sé, por ejemplo, en la esquina, semáforo, choque, no sé, lo que fuera, ¡pum! Larga la persona con una puteada de la A hasta la Z. Entonces, ahí va la parte de la eclosión sin medida, sin ser mesurada. Entonces, va más allá de lo que simboliza o las cuestiones que tienen que ver con el amor. Más que todo, o puede ser el desamor, ¿sí? El desamor al otro,
decir, bueno, se la ligó el otro, por una X, por una cruzada, ¿sí? Sí, esto sería la sombra. Claro. Pero también, obviamente que si uno mira la carta, fíjense que hay hasta un corazón que se está generando. A ver, lo voy a mostrar ahí. Ahí va. Fíjense este corazón que se da. Es una carta bellísima, bellísima, realmente, ¿no? Entonces, sí, podríamos estar hablando de un entusiasmo amoroso, pero también está bueno ir flexibilizando, ¿sí? Porque no significa solamente una sola cosa, y además es interesante integrar la sombra de cada una de estas cartas, porque en general las lecturas del tarot se ven esta danza de la dualidad entre la luz y la sombra, entonces no conviene idealizar las tiradas, ¿sí? Bien, bueno, entonces después de este, la fijación de un amor imposible, dice ahí también, entre otros, ¿sí? Después de este 3, obviamente, y